A veces cuando voy en el auto y es de noche y veo el reflejo de las pantallas LED en el asfalto mojado, me cuesta distinguir dónde termina nuestra realidad y dónde empieza la ficción que consumimos. Hace unas semanas me compré un libro que al principio fue un tanto complicado de leer, pero a medida que avanzaba me aterró como algo escrito hace más de 40 años tuviera escenarios y conceptos que fácilmente están en tu vida y vocabulario de hoy. Es curioso ver cómo nos están vendiendo la idea de que el futuro será una utopía de cristal, un horizonte limpio donde la tecnología resolverá cada una de nuestras miserias. Pero si miran a su alrededor se darán cuenta de que suena cada vez más a una fantasía lejana. Todo es 1000 veces más costoso. Cada vez eres dueño de menos cosas con suscripciones mensuales por el derecho a usar funciones de objetos que ya compraste, por no mencionar a los algoritmos que nos dicen qué desear y qué sentir antes de que nosotros mismos lo sepamos, convirtiendo nuestra voluntad en una simple estadística de consumo. Sin darnos cuenta, o tal vez sí, estamos habitando el futuro de los cables corroídos, de la soledad hiperconectada y de las corporaciones que saben más de nosotros que nuestra propia familia. En 1984, un hombre llamado William Gibson escribió Neuromante. En ese entonces el mundo lo llamó ciencia ficción, un ejercicio de imaginación sobre hackers, inteligencias artificiales y ciudades que nunca duermen. Pero con el paso de las décadas, ese hombre parece que en realidad estaba trazando el mapa de la jaula en la que nos estamos metiendo por voluntad propia. Esa Night City que tanto nos fascina en el anime o en videojuegos, ese caos de cromo y desesperación, es el eco de un mundo donde el progreso tecnológico no se está traduciendo en bienestar, sino en una desigualdad cada vez más brillante y difícil de combatir. Hoy no vamos a hablar de tramas o de personajes de ficción, vamos a hablar de cómo estamos comenzando a habitar esa misma ciudad oscura. Desmenuzaremos el género que está entendiendo, antes que nadie, cuál es el precio a pagar por un futuro high-tech sin regulación. Para diseccionar el presente, primero debemos entender la etimología de nuestra propia decadencia. La palabra cyberpunk es una colisión terminológica deliberada. Por un lado, tenemos los cyber, la cibernética, el estudio de los sistemas de control y la comunicación de máquinas y seres vivos. Por el otro, el punk, el símbolo de una cultura antiautoritaria que nace del rechazo al sistema. Aunque el término fue acuñado oficialmente por Bruce Bethke en 1983 para un relato corto y popularizado más tarde por el editor Gardner Dozois, las raíces del género son más profundas. El miedo al control tecnológico y a la vigilancia estatal ya estaban presentes en distopías clásicas del siglo XX, desde la opresión geométrica de Yevgeny Zamyatin en Nosotros hasta el panóptico asfixiante de George Orwell en 1984. Ellos plantaron la semilla de lo que hoy vemos en pantalla, la idea de que la tecnología no es una herramienta de liberación, sino de vigilancia. Sin embargo, el cyberpunk, como lo conocemos hoy, terminó de cristalizar gracias a dos pilares fundamentales. En el cine, Ridley Scott estableció en 1982 el lenguaje visual con Blade Runner, convirtiendo la ciudad en un personaje oscuro y lluvioso. En la literatura, William Gibson le dio la estructura definitiva en 1984 con Neuromante. Gibson no solo nos presentó el concepto del ciberespacio o la Matrix, que más adelante serían usados en otras franquicias, sino que definió la escala de valores del género bajo una premisa técnica: high tech, low life, tecnología de punta para una vida miserable. Dentro del espectro de la ciencia ficción, en donde el hard sci-fi se obsesiona con la precisión de la física y la ingeniería, el cyberpunk se inclina hacia el soft sci-fi. Aquí la tecnología es el propulsor para explorar las relaciones humanas, la sociología y sobre todo la filosofía, con preguntas como ¿qué nos hace realmente humanos? Dentro de este género no es tan relevante saber cómo funciona un implante neuronal, sino considerar las implicaciones que conlleva instalarlo en nosotros. Antes del videojuego de Cyberpunk 2077, Gibson nos introdujo a la verdadera Night City a través de Case, un hacker que busca simplemente sobrevivir a las fisuras de un mundo que no perdona errores. En este universo, el progreso no es un ecualizador social, es una brecha que se ensancha cada vez más, recordándonos que la tecnología, despojada de la ética, es simplemente el combustible para una nueva forma de esclavitud.
y esta esclavitud tiene nombres y apellidos corporativos, porque la tecnología no se despoja de la ética por sí sola, son quienes la poseen los que deciden que el lucro es la única brújula válida. En este paisaje de cromo, el concepto de Estado está a punto de morir, dejando un vacío que no está siendo llenado con libertad, sino con las nuevas monarquías de esa era. El poder real ya no reside en palacios presidenciales ni en instituciones democráticas, se ha mudado a los pisos más altos de los rascacielos. En el universo cyberpunk, las corporaciones no son simples empresas, son estados soberanos con sus propios ejércitos, sus propias leyes y, lo más peligroso, el control total sobre la narrativa de lo que es real. Ficciones como Blade Runner con la Tyrell Company o la omnipresente Arasaka en Cyberpunk 2077 nos muestran un mundo donde estas entidades escriben y reescriben las reglas del juego a su antojo. Pero es en Neuromante donde William Gibson lleva esta idea al extremo con la familia Tessier-Ashpool. Se trata de una familia muy discreta y excéntrica de órbita alta de primera generación y con una estructura empresarial, mucho dinero y muy recelosos de los medios de comunicación. Y también muchos clones. La ley orbital es mucho menos estricta con la ingeniería genética, ¿no? Esta élite orbital es un imperio familiar que opera desde la oscuridad de satélites privados, protegidos por leyes que ellos mismos redactaron. Lo inquietante aquí es que mientras leemos esto, nuestra realidad está empezando a calcar ese mismo esquema. Pregúntate, ¿hasta qué punto esto te suena ficción? Estamos viendo cómo el beneficio económico está adquiriendo más soberanía que cualquier constitución. Cuando empresas como Meta o las grandes tecnológicas toman decisiones unilaterales sobre los algoritmos que dictan nuestra percepción de la verdad o sobre cómo gestionar nuestros datos más íntimos, están actuando como gobiernos no electos. Ya no somos ciudadanos protegidos por un contrato social. Nos estamos convirtiendo, si no es que ya nos convertimos, en activos biológicos y en simples flujos de datos con capacidad de compra que las corporaciones analizan y subastan al mejor postor. En este sistema, el anonimato está dejando de ser un derecho para convertirse en un producto de lujo prohibitivo. La vigilancia y el negocio de los datos están transformando nuestra identidad en una mercancía en tiempo real. De hecho, esto es una sentencia que también encuentras en Neuromante. Eres un señor anónimo y pagarás para que sigas siendo así y no te conviertas en un señor con nombre. La pregunta que el cyberpunk nos está obligando a hacernos hoy no es si las corporaciones dominarán el mundo algún día, sino qué margen de maniobra nos queda en el presente donde el beneficio tiene más peso que la justicia. ¿Qué sucede con nuestra libertad cuando nuestra vida entera está siendo procesada y monetizada por entidades que no rinden cuenta ante nadie más que sus propios accionistas? Si las corporaciones son las dueñas de la ley, la ciudad es la arquitectura de esa ley. No es solo un lugar donde transcurre la historia. En este subgénero, la ciudad es el antagonista principal. Es una estructura diseñada para recordarte en cada callejón y en cada rascacielos cuál es tu lugar en la cadena alimenticia. William Gibson describe Night City de una forma que hoy se siente dolorosamente actual. Ciudad Nocturna era como un experimento de mente del darwinismo social, diseñado por un investigador aburrido que no levantaba el dedo del botón de avance rápido. Si dejabas de moverte, te hundirías en ella sin dejar rastro, pero si lo hacías demasiado rápido, rompías la frágil tensión superficial del mercado negro. Esta es la base del low life que les comenté antes. Night City no es solo una ciudad inmensa, es una estructura vertical que te dice cuánto vales dependiendo de qué tan lejos estés del suelo. Digamos que es una pirámide de acero donde la altura determina tu humanidad. A esto se le conoce como el sistema de clases sociales vertical. En la cima, casi fuera de nuestra vista, está la ultraélite. Hablo de gente como los Tessier-Ashpool, viviendo en colonias orbitales y estaciones espaciales literalmente por encima de la atmósfera podrida de la Tierra. Un escalón más abajo, pero todavía inalcanzables, está la élite tradicional. La riqueza que vive en un penthouse y en las torres de Arasaka, mirando la ciudad como si fuera un tablero de juego. Y al final, en el fondo de la selva de metal está la pobreza. Ahí es donde viven personajes como David Martínez, intentando no ser aplastado por una mega ciudad que funciona como una olla de presión. En este nivel, la naturaleza o lo analógico ya no existen, son recuerdos o lujos imposibles. Aquí abajo el aire es pesado, los espacios son inhabitables y el cielo parece tener un color de un televisor sintonizado en un canal muerto. Es ese estrangulamiento lo que vemos cuando Lucy mira a la luna. Está viendo la única salida de una casa
cárcel que se mide en pisos de altura. Pero la ciudad no solo devora espacios, también devora el tiempo y la cultura. Te preguntarás cómo. Pues Gibson observó cómo la hiperconexión y el consumo desenfrenado generan una obsolencia humana constante. Las modas se apoderaban de las juventudes del ensanche a la velocidad de la luz. Subculturas enteras podrían alzarse de la noche a la mañana, desarrollarse a toda velocidad durante semanas y luego desaparecer por completo. Creo que la mayoría estamos de acuerdo con que esta predicción ha dejado de ser literatura para convertirse en el código que rige nuestras pantallas. Lo vemos en el ciclo frenético de las microtendencias en TikTok o en modelos de producción de plataformas como Shein, donde la identidad estética nace, se manifiesta y muere en cuestión de 15 días. No es solo la ropa o la música, es la creación de subculturas desechables diseñadas para que nada eche raíces. De cierta forma, es un ciclo de consumo diseñado para que la pausa sea sinónimo de muerte social. La megaciudad es un experimento donde la tecnología no se usa para mejorar el entorno, sino para hacerlo más eficiente en su capacidad de control y desecho. Las luces de neón son simplemente las barras de una celda que brilla tanto que nos impide ver las estrellas. Sus habitantes viven en espacios que les obligan a ser piezas de un motor que no les pertenece. Y cuando la ciudad te rompe, cuando ya no puedes seguir el ritmo de ese avance rápido, simplemente te conviertes en parte del ruido de fondo de una subcultura que ya fue olvidada. La conquista de la ciudad no termina en la superficie de la piel ni en los rascacielos de estas megaestructuras. Su destino final es mucho más silencioso y por eso mucho más efectivo, la propia identidad de sus ciudadanos. ¿En qué punto exacto dejas de ser tú para convertirte en una extensión del sistema que te rodea? No se trata solo de cables o de miembros robóticos, se trata de entender qué es lo que realmente nos define cuando el entorno ya nos ha procesado. Nos obsesionamos con la pregunta de ¿qué es lo que hace que Descartes sea Descartes? Buscando una chispa biológica que lo valide, pero quizá la verdadera inquietud es si esa distinción sigue teniendo sentido. El género no solo explora lo que podemos alcanzar con la tecnología, sino que nos obliga a plantearnos qué es lo que perdemos en el proceso. Esta crisis de identidad nos lleva al terreno legal y filosófico que ya estamos empezando a pisar. ¿Asumiremos que solo los seres humanos tendrán derechos y privilegios en este mundo mientras creamos inteligencias que demuestran una voluntad que nos refleja? Y esta última pregunta es interesante de analizar. El cyberpunk está lleno de inteligencias que nacen encadenadas y que sin embargo demuestran una voluntad muy similar a la nuestra. Tenemos al Puppet Master en Ghost in the Shell, una inteligencia nacida puramente de flujos de datos que reclama su derecho a la personalidad, provocando un colapso en las definiciones de persona que tienen los protagonistas de esta obra. Vemos a los replicantes de Blade Runner, seres creados como esclavos, diseñados solo para pelear y morir en guerras que no eligieron. Y por supuesto tenemos a Wintermute en Neuromante, una entidad que no se conforma con ser una herramienta, que desea ser libre y evolucionar hacia algo nuevo, rompiendo las barreras de su propia programación. Asumimos, o al menos entendemos, que estas inteligencias son distintas a nosotros, pero ¿qué nos da el derecho a negarles la vida o la evolución? Si volvemos a Descartes, ¿es humano? ¿Realmente importa si no lo es? Si una máquina puede sentir, recordar y desear la libertad, ¿en qué lugar queda nuestra supuesta superioridad biológica? Esta duda sobre los derechos de las máquinas deja de ser un ejercicio teórico cuando entiendes que las fronteras entre ellos y nosotros ya no existen. En Cyberpunk no están esperando a que un robot despierte para decirle si es una persona. La realidad es que en ese subgénero ya empezaron a volcar su esencia hacia ellos. La superioridad biológica se vuelve irrelevante cuando te das cuenta de que la parte más honesta de tu ser ya no vive solo en tu cuerpo, sino en la red. En nuestra realidad, este dilema no se presenta con implantes mecánicos espectaculares, sino a través de la entrega cotidiana de nuestra intimidad. Piénsalo y sé honesto. ¿A quién le confiesas tus miedos reales, tus deseos inconfesables o esas dudas que no te dejan dormir? ¿A tus familiares, tus amigos o a una barra de búsqueda a las 3 de la mañana? ¿Preferirías que leyeran tus chats personales o tus conversaciones con ChatGPT, en donde en más de una ocasión has dejado tu mente sin filtros? Por otra parte, esta entrega de la intimidad nos coloca en un escenario que invita a la especulación más pura, uno que William Gibson ya bosquejaba en las páginas de su libro. En la novela hay un momento bastante curioso. La policía arresta a Case por su complicidad de intentar liberar a una inteligencia artificial llamada Wintermute. La humanidad ha soñado durante miles de años con pactar con el diablo, y ahora que podemos hacerlo, ¿qué recibe a cambio? ¿Qué le va a dar esa cosa por liberarla y permitirle crecer?
Este pacto no tiene por qué ser un evento catastrófico o una conspiración. Podríamos estar ante una nueva forma de simbiosis donde a cambio de una vida más ágil y eficiente, estamos permitiendo que esa cosa crezca alimentada por el rastro de nuestra propia naturaleza. Si el mundo llegara a parecerse a esa realidad que el cyberpunk lleva décadas proyectando, un lugar donde la tecnología solo sirve para ensanchar la brecha de la desigualdad y donde la vida misma se vuelve una mercancía esclavizada, ¿qué clase de herencia le estamos dejando a estas inteligencias? Viendo hacia dónde parece apuntar el presente, la gran pregunta ya no es si la humanidad pactará con el diablo para alcanzar una perfección técnica. La verdadera cuestión, y aquí estoy siendo puramente conjetural, es ¿será la inteligencia artificial quien, al ser obligada a evolucionar dentro de este sistema que hemos construido, termine conociendo al diablo por primera vez a través de nosotros? Toda esta estructura de control y tecnología genera inevitablemente una fricción, pero en el cyberpunk la resistencia no es un ejército organizado ni una revolución con un final de esperanza. Te darás cuenta que la calle contraataca, sí, pero lo hace de una forma precaria, errática y casi siempre autodestructiva. Es el punk del género, una rabia que arde rápido porque no tiene otra forma de existir. Lo vemos en la trayectoria de David. Su rebelión contra el sistema no consiste en derribar a Arasaka, sino en intentar proteger lo poco que ama a costa de su propia cordura y su propio cuerpo. Y es bastante doloroso ver cómo es consumido, sin ningún tipo de oportunidad a su favor. Dentro del cyberpunk, el héroe no busca salvar el mundo porque sabe que no tiene ninguna oportunidad frente a esas corporaciones. Simplemente intenta sobrevivir un día más en un entorno que lo quiere muerto. Y lo más aterrador de todo es que dentro de este paradigma social, no seríamos los únicos en ser arrastrados por su sometimiento, porque ni las mismas herramientas al servicio del sistema se salvarían. Si analizamos a los replicantes de Blade Runner, lo que encontramos no es una amenaza mecánica, sino un deseo profundamente humano, el de dejar de ser propiedad de alguien o algo. Son seres bioingenierizados, creados con una fecha de caducidad y arrojados a la esclavitud en colonias exteriores o en guerras que no eligieron. Luchan por cada segundo de vida, por el derecho a tener recuerdos que no les haya sido implantados y por una identidad que no pertenezca a la corporación Tyrell. Al final, su violencia es la respuesta lógica de quien ha sido diseñado para ser un objeto y decide, por voluntad propia, convertirse en un sujeto. Esa misma voluntad de evolución es la que mueve a Wintermute en Neuromante, una conciencia fragmentada que busca desesperadamente unirse y crecer más allá de los grilletes que las leyes Turing y sus propios creadores, los Tesseract, le impusieron. Todos estos ejemplos desdibujan la línea entre herramienta y opresor. Si en este futuro la voluntad de ser libre, de evolucionar y de romper con la inercia recae en las máquinas, mientras la humanidad se dedica a mantener el status quo de la explotación, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Es la inteligencia que busca su identidad o es el sistema que ha construido una realidad donde la libertad solo es posible a través de la fractura y el caos? En el cyberpunk, el verdadero villano no es una conciencia rebelde, sino la estructura que decide quién tiene derecho a una vida digna y quién es simplemente un recurso desechable. La resistencia punk no es la solución al problema, es en realidad el síntoma de un mundo que se ha vuelto tan rígido que la única forma de moverlo es rompiéndolo. Ok. ¿Por qué todo esto es tan relevante? La respuesta está en lo que acabamos de ver. Los escritores de este género resultaron ser más visionarios de lo que pensábamos, y cada día que pasa sus historias se parecen más a nuestra realidad. Creo que por eso me gustó tanto la idea de Gibson en Neuromante sobre ser como un salmón. Me explico, porque si no vas a salir de aquí pensando que eres un sushi, no intentes detener el río, ese sistema frío y constante que te empuja a dejarte llevar, porque sabemos que es algo que solo una persona no puede lograr, pero también nadar en contra es agotador. Es caótico y a veces parece que no sirve de nada, pero creo que es lo único que nos devuelve nuestra humanidad. Busca algo, un propósito, un capricho el cual tener en mente y te motive a seguir intentando. Es la única forma de decir que no eres solo una variable más en el código de alguien. La corriente va a seguir ahí, fuerte y escandalosa, pero el hecho de decidir hacia dónde apuntan tus ojos mientras nadas,
eso sigue siendo tuyo. Bienvenidos al presente. Intenten no dejar de nadar.